Comencemos analizando la ecuación de gases ideales. Esta ecuación ya la conocemos, es la clásica PV es igual a nRT, donde P es presión, V es volumen, esto es igual a N, que es el número de moles. El número de moles se calcula dividiendo la masa de la sustancia entre su peso molecular, entre su masa molecular, ¿no? Esto multiplicado por R, la constante de gases, y T, la temperatura. Hagamos algunas aclaraciones. Para manejar esta ecuación de gases ideales tenemos que trabajarla con valores absolutos, es decir, la presión tiene que estar en unidades absolutas, la temperatura también en unidades absolutas, si no, esta ecuación no funciona. El R es un dato experimental que se ha obtenido y se ha determinado que, por ejemplo, a una atmósfera de presión y a 273,15 grados Kelvin, el volumen de una mole es 22,4 litros. Entonces tenemos este R que se ha determinado y la unidad más común es el de 0,0821 atmósferas litro sobre mol grado Kelvin. Pero también tenemos otros R's que, bueno, cumplen la misma función. Si nosotros tenemos un R como el primero, eso quiere decir que la presión en esta ecuación tendrá que estar expresada en atmósferas, el volumen en litros, el N en moles y la temperatura en grados Kelvin. Si tenemos un R como el segundo, el 8,31 pascales metro cúbico mol grado Kelvin, en este caso la presión tendrá que estar expresada en pascales, el volumen en metros cúbicos, el N en moles y el K en grados Kelvin. Entonces mucho cuidado al seleccionar el R, ¿no? Tiene que estar de acuerdo a las unidades que estamos trabajando. Muy bien, ahora estamos apreciando la ecuación de gases reales. Fíjense, ¿cuál es la novedad? La diferencia con la ecuación anterior de gases ideales. Esta ecuación tiene un factor adicional, que es el factor Z, ¿no? El factor de compresibilidad. Entonces, yo les pregunto, ¿el oxígeno es un gas ideal o es un gas real? A ver, pensemos un momentito, ¿ustedes qué dirían? Algunos dirán es un gas ideal, otros dirán es un gas real. Bueno, si esa es una respuesta, sería ninguna de las anteriores. ¿Por qué? Porque el oxígeno se comportará bajo ciertas condiciones siguiendo la ecuación de gases ideales. Entonces decimos que se comporta como un gas ideal. Si en las condiciones en las que está no sigue la ecuación de gases ideales, decimos entonces que se comporta como un gas real, porque no sigue la ecuación de gases ideales. Y existen un sinnúmero de ecuaciones que explican el comportamiento real de un gas. El método más sencillo, más común, es el del factor de compresibilidad. Y este Z, entonces, es ese factor, el factor de compresibilidad. Y es un factor que nos corrige las desviaciones del comportamiento del gas cuando no sigue la ecuación de gas ideal. Para calcular el Z lo hacemos utilizando unos gráficos y tenemos que antes calcular el estado reducido. El estado reducido, como ustedes aprecian acá en la izquierda, es función o tiene dos variables, la presión reducida y la temperatura reducida. La presión reducida es la presión entre la presión crítica y la temperatura reducida es la temperatura entre la temperatura crítica. Con esos valores encontramos de tablas, de gráficos, de diagramas, el valor Z. Bien, y para entender esto tenemos este diagrama, ¿no? El de Nelson-Orbit. Este diagrama nos representa la temperatura reducida con la presión reducida y el factor de compresibilidad. Entonces vamos a hacer un ejercicio, fíjense. Queremos determinar el factor de compresibilidad Z para un gas que tiene ya hemos calculado previamente esto, ¿no? Una presión reducida, hemos determinado que tiene la presión reducida de 5
y la temperatura reducida de 1,4. A ver, ustedes calculen el factor Z. Fíjense que en la parte inferior, en el eje X, tenemos la presión reducida. Entonces busquemos 5 acá en este eje. Y las curvas, fíjense, las curvas son la temperatura reducida. Entonces busquemos la curva que es equivalente a 1,4. Y hagamos la intersección. Y finalmente nos vamos al eje X, perdón, al eje Y. Y en el eje Y encontramos o leemos el factor de compresibilidad, el Z. A ver, con esta explicación, calculen ustedes, hagan un stop en el sistema y luego verifiquen si su dato es igual al que me sale a mí. Fíjense, estamos proyectando la presión reducida entonces de 5 hacia la curva de 1,4. Intersectamos con la curva y proyectamos hacia el eje Y. Y nos da el valor de 0,79, ¿no? El factor de corrección, el Z, sería 0,79 para este gas a esas condiciones. Ojo, si varían las condiciones también varía el Z, ¿no? Y tenemos otro punto importante, que es la relación entre estados. En la parte inferior tenemos dos ecuaciones, unas con su índice 1 y otras con su índice 2. No están igualadas. Quiere decir que el estado 1 es igual al estado 2. Esto siempre y cuando no haya cambio de materia en el sistema. Cuando no ha habido cambio de materia en el sistema, no ha habido reacción química, no ha habido ingreso ni salida de materia, podemos hacer esta relación de estados, relacionar dos estados, es decir, cómo cambia un sistema variándole alguna de sus, valga la redundancia, variables. Bien, y para comprender esto vamos a hacer un ejercicio. Acá tenemos un ejercicio, nos dicen se tiene 2 moles de nitrógeno en un recipiente a una presión manométrica, ojo, manométrica de 600 psi y a una temperatura de 200 Kelvin. Calcular el volumen del nitrógeno en metros cúbicos. Nos dan, ojo, dos formas, o sea, dos condiciones. Primero, mediante el uso de la ecuación de gas ideal y luego utilizando el factor de compresibilidad. Bien, entonces calculemos el volumen, ¿no?, utilizando la ecuación de gases ideales. Tenemos acá la presión, la estamos convirtiendo a megapascales. Pero ojo, esta es la presión manométrica. Dijimos que tenemos que trabajar con la presión absoluta. A ver, calculen entonces la presión absoluta. Y sí, debe salirles 4,2 por 10 a la 6 pascales, ¿no? Esa sería la presión absoluta, o 4,2 megapascales. Muy bien. Utilizando el R apropiado, podemos simplemente despejar el volumen de la ecuación de Pareto-Ratón de gases ideales y determinar entonces el volumen. Vamos a usar este R, quiere decir entonces que nuestra presión debe estar en pascales, el volumen nos dará en metros cúbicos, lo que nos piden. Las moles, como nos dicen 2 moles, iría acá, y el K en grados Kelvin, los 200. Muy bien, despejando el volumen, a ver cuánto le sale. Ahí tenemos la ecuación despejada. Apliquen nomás o completen, reemplacen datos. Y debe salirles el volumen de 0,00078 metros cúbicos, ¿no? Esto es considerando que el gas se comporta como un gas ideal, es decir, sigue la ecuación de gases ideales. Ahora vamos a ver qué pasa si no se comporta como un gas ideal. Tenemos que determinar el factor de compresibilidad, ¿no es cierto? Ya hemos visto. A ver, calculen primero entonces el estado reducido.
Y ahí tenemos el estado reducido, que es la presión reducida 1,25 y la temperatura reducida 1,6. Con estos dos datos del gráfico determinen el factor de compresibilidad. Y con ese factor pues corrijan el volumen, ¿no? A ver cuál es la diferencia. A ver, lean el Z, a ver. Vamos a ver si le sale igual. Y pasamos a la siguiente diapositiva. Fíjense, hacemos la proyección y nos debe salir 0,92, ¿no? Ese es el Z. Con ese Z corregimos la ecuación de gases ideales. Y nos sale el siguiente volumen. Fíjense, ahí está, 0,00072, ¿no es cierto?, metros cúbicos. Muy bien. Entonces tenemos una diferencia, ¿no es cierto?, una diferencia de 8%. Cuando calculamos el volumen con la ecuación del gas ideal es 0,00078. Y cuando utilizamos la ecuación de gas real es 0,00072. Fíjense que hay una diferencia, ¿no es cierto? Entonces es una diferencia importante. Y dependiendo de las condiciones del gas, esta diferencia puede crecer. Puede ser muy importante. Entonces tenemos que ver si el gas se comporta como un gas ideal o como un gas real. Nosotros, si tenemos alguna duda, de frente podemos calcular el Z. Y el Z, si está comportándose como un gas ideal o si el gas se va a comportar como un gas ideal, saldrá 1 o muy cerca a 1, ¿no? 0,99, 0,1. Entonces de esa manera sabemos que el gas en la práctica se va a comportar como un gas ideal. Bien, gracias por la atención prestada y espero que estos conocimientos más preciado que el oro es ser tu amigo. Entre más estoy contigo y te respiro, más mi amor crece por ti, más te admiro. Conocer de tu bondad me ha convencido, más preciado que el oro es ser tu amigo.